te voy a enseñar absolutamente todos los ajustes de Retail AI que debes conocer para construir asistentes virtuales con voz natural rápidamente. Y confía en mí, hay un montón de ajustes y configuraciones, pero al final de este vídeo mi promesa es que vas a saber exactamente cómo configurar los ajustes de Retail AI para hacer tus agentes profesionales y de buena calidad. Mi nombre es Daniel Suárez y estoy especializado en crear asistentes de voz completamente personalizados para generar el máximo retorno a las empresas. Si te interesa, pincha en el primer enlace que tienes en la descripción. Ahora prosigamos. Primero de todo, registrarse en Retail AI es gratuito y además te dan $10 de crédito para que puedas probar la plataforma. Cómo funciona es que conforme vayas utilizando los agentes de voz te irán cobrando, o sea que va por uso. Así que en el momento que esos $10 de crédito se consuman, empezará a cobrarte conforme vayas utilizando. Lo primero que debes de tener en cuenta es que en este apartado tenéis los workspace. Tenéis el vuestro principal y después podéis añadir otro tipo de workspace. Por ejemplo, si quisierais podríais añadir a cada uno de vuestros clientes en un workspace distinto, porque en cada workspace podéis poner una tarjeta distinta para que se vaya cobrando. Aunque no, hay otras formas de hacerlo, pero para que lo sepáis. Después, aquí tenemos los agentes que ahora nos meteremos en ellos. Pero antes vámonos abajo. Aquí tenemos todo lo que son las bases de conocimiento. Aparte del prompt que tú le metes a tu agente de voz, hay otra opción que lo que te permite es añadir un PDF o una URL de una web para que el agente de voz tenga conocimiento externo a lo que es el prompt. Cómo funciona es que le das aquí y tienes tres tipos. Tienes URLs de las páginas web, tienes añadir archivos, que te recomiendo TXT y que sea en formato Markdown, y en texto. Después tenemos los números. Yo como los importo es desde Zadarma, que es un proveedor de telefonía. Muy recomendado porque es muy económico y tiene muy buen soporte, ¿vale? Después, para hacer la integración simplemente le daríais a conectar vía ShipTranqui. Entonces pincháis y aquí os sale un formulario que tenéis que rellenar, que os saldrá en el momento que hayáis comprado vuestro número virtual desde Zadarma. Tengo un vídeo aquí donde lo explico por si quieres informarte más en detalle. En este apartado os saldrán todos los números que vayáis añadiendo a vuestro workspace. E importante, debéis de saber que hay dos tipos de conexión con vuestros agentes con el número de teléfono. Está la inbound y está la outbound. En la inbound son para llamadas entrantes e importante, debéis de obviamente seleccionar un agente para que reciba llamadas con ese número de teléfono. Y después está el de outbound, que es lo mismo, ¿vale? Pero para llamadas salientes. Seleccionáis el agente que queráis para que realice las llamadas mediante este número de teléfono. Y después aquí, como veis, hay una cosa que se llama el inbound webhook. Ahora mismo no nos vamos a meter en ello, pero es muy útil, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Después hay otra opción que es para enviar SMS desde el propio Retail AI, que también te lo permite. Si bajamos tenemos el apartado de batch calling. Aquí lo que te permite es subirle un CSV, ¿vale? Que es como una hoja de cálculo o un Excel con todos los usuarios a los que quieres llamar. Importante, debes de tener los números de teléfono y también puedes añadir variables dinámicas que se utilizará con el agente, como nombre, servicio por el que está interesado, etcétera. Además tenéis la opción de seleccionar el rango del tiempo en el que queréis que se hagan esas llamadas y podéis seleccionar incluso días, por lo tanto es muy interesante. Pero os aviso que hay otras mejores formas de hacerlo actualmente, que es mediante N8N, creando un flujo completamente personalizado. Después tenemos un apartado que es súper útil, que es el de el historial de las llamadas. En este apartado saldrán todas las llamadas que tenéis en este workspace. Importante, os recomiendo que para encontrar las llamadas filtréis por el agente que ha hecho las llamadas, ¿vale? Desde este apartado de filtro se puede, ¿vale? También podéis ponerle custom para que os salgan las tablas que vosotros queráis, y aquí os pone ya directamente la duración y el precio. Pero es que si queréis más información todavía, le podéis pinchar y aquí lo que os sale son toda la transcripción de la llamada, lo cual es una locura porque en el momento que pones en producción tus agentes de voz, podrás literalmente ver cuál ha sido la transcripción de la llamada desde este apartado de aquí. Y también puedes ver cómo han funcionado las transiciones, si es un conversation flow o es un multiprompt. Y también en este no salen, pero si utilizarais funciones como buscar disponibilidad para agendar una reserva o lo que sea, os saldría también aquí. En el apartado de data, ¿vale? En el caso de que utilicéis variables dinámicas, os saldrían aquí también. Por lo tanto, es súper útil este apartado porque sabéis si están funcionando esas variables. Pero una cosa súper útil es el apartado de View in Playground. Si le pincháis aquí, os va a salir literalmente la conversación que tuvo en la llamada, pero dentro del agente de voz mediante el chat, lo cual es una locura porque podéis iros a las transiciones, podéis iros a las funciones y desde ahí podéis decirle al prompt cómo solucionar si es que ha habido un error, lo cual esto es una locura, os lo digo en serio. Después tenemos el apartado de lo mismo que de las llamadas, pero para chat, porque en Retail también te permite hacer chatbots. Después tenemos aquí las analíticas, lo cual puede ser interesante para enseñar a tu cliente, ¿vale? Porque os recuerdo, esta pestaña de analíticas será distinta en cada workspace, por lo que podíais en el workspace de vuestro cliente enseñarle las analíticas poniendo un filtro de fecha desde, por ejemplo, si habéis hecho una campaña de llamadas outbound, podéis poner el filtro de la gente y después el periodo de tiempo en el que habéis hecho las llamadas para tener unas estadísticas certeras y precisas de cómo ha ido la campaña de las llamadas. Después abajo tenemos el apartado de billing y abajo los
ajustes. Aquí, bueno, os pone que hay un total de 20 llamadas concurrentes en ese workspace, que básicamente es que el agente puede tener 20 llamadas al mismo tiempo, lo cual os aviso que es bastante complicado que suceda, ¿vale? Después abajo tenemos las API keys, los webhooks, que es más avanzado, y lo que os quería enseñar es que aquí tenéis lo primero el nombre de vuestro workspace, por si lo queréis, y aquí abajo tenemos los usuarios. Aquí es donde os pueden invitar a su propio retail los clientes, o vosotros le podéis invitar a vuestro cliente, a vuestro retail, para que él meta la tarjeta, para que se le cobre a él el uso de sus agentes de voz. Y bueno, aquí abajo os va poniendo en lo de Pay As You Go, es el método de cómo os cobra Retail AI, que es conforme vas consumiendo te van cobrando. Y también te pone la concurrencia. Entonces aquí, si te están llamando, puedes ver cuántas llamadas concurrentes hay en ese momento. Bueno, y aquí si queréis podéis ponerlo en oscuro o en claro el sistema, ¿vale? Si no os queréis quedar ciegos. Y después vámonos arriba otra vez en el apartado de agentes, porque os quiero comentar un par de cosas. Lo primero es que puedes crear carpetas pulsando en el botón del más. Le pones el nombre y en el momento que la hayas creado, la manera para meter a los agentes dentro de las carpetas es pulsando aquí, le dais a mover y desde ese apartado ya podrías insertarlo en la carpeta que tú quieras. ¿Veis que aquí pone el número de teléfono? Esto es porque en el apartado de número de teléfono, en el momento que lo seleccionas al agente, pues como ya está seleccionado, te sale directamente en la pantalla principal del agente que tiene su número de teléfono. Otra cosa importante que debéis de saber es que podéis importar agentes, ¿vale? Es un archivo JSON, entonces como funciona es que tú le das a exportar, ¿vale? Y en tu ordenador tendrás un archivo JSON que será literalmente el mismo agente de voz que, por ejemplo, este de Desatascos Urgencias. Como funciona es que después en la cuenta a la que quieres importarlo, se haría de esta manera. Le das a importar y simplemente sería subir el archivo y literalmente se os crearía el agente tal cual lo tendríais configurado. Pero importante, la base de conocimientos no se importa, ¿vale? Lo tendríais que hacer manualmente. Muy bien, una vez ya sabéis la configuración de la plataforma general, vamos a meternos en un agente de voz para explicaros cómo sería la configuración, pero dentro de un agente de voz. Entonces vamos a meternos, por ejemplo, en un agente, y aquí hay bastantes cosas que debéis de tener en cuenta. Bueno, lo primero, esta es la parte del prompt, ¿vale? Que aquí es donde le daréis las instrucciones, el tono y el estilo al agente de voz. Pero vamos primero a las configuraciones. Aquí tienes el ID del agente, que para hacer llamadas outbound, como tienes que hacer una llamada a la API de Retail, es un poco avanzado, pero para que lo sepáis, necesitas seleccionar el agente para que tenga claro con qué agente debe hacer la llamada, que también es el mismo agente que os sale aquí, ¿vale? Os lo pone, es lo mismo. Después aquí os sale lo que cuesta, ¿vale? Esto es el precio. En este caso yo estoy utilizando de proveedor de voz para la gente Eleven Labs y me cuesta 0,07 el minuto, y GPT 4.1, que es el que recomiendo, que vale 0,045 el minuto. También os desglosa todo lo que es la latencia, y aquí importante os sale todos los tokens que tenéis dentro del prompt, ¿vale? Después aquí tenemos los modelos de LLM, los modelos de texto. Yo recomiendo que utilicéis sí o sí GPT 4.1. Actualmente es el que mejor sigue las instrucciones y el que mejor las interpreta. Así que por favor utilizad GPT 4.1 porque si no vais a perder tiempo en el desarrollo. Después aquí tenemos la temperatura, debería de estar al mínimo, al 0, ¿vale? Porque no queremos que sea creativo, queremos que siga las instrucciones al 100%. Muy bien, ahora tenemos un apartado muy importante que es el de la voz. Entonces pinchamos aquí en este apartado y en vez de explicaroslo aquí, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo aquí arriba donde os lo explico en detalle cómo se hace, ¿vale? Porque si no este vídeo se va a hacer muy largo. Entonces una vez ya tengáis seleccionada vuestra voz, os recomiendo que os vayáis al apartado de ajustes y siempre recomiendo subirle la velocidad de la voz un poco, ya que estamos en una llamada y queremos que sea conversacional, ¿no? Importante, si subís la velocidad, os recomiendo también que bajéis la temperatura. Y después el proveedor, el mejor es este, ¿vale? Por ejemplo, el Flash va más rápido pero tiene peor calidad, así que yo recomiendo la calidad antes que la velocidad. Aquí le puedes seleccionar exactamente el idioma que quieras, incluso multilingüe, por si quieres que la gente hable en 2 idiomas. Después aquí abajo tenemos un apartado que dice que hable primero el usuario o que hable primero el agente de voz. Si pinchamos aquí, directamente el agente va a estar callado y se va a esperar a que el usuario hable. Si pinchamos abajo hay 2 opciones. La primera es que sea un mensaje dinámico que diga el agente, y la segunda puedes especificarle el mensaje que quieras que diga nada más empezar la llamada al agente. E importante, tenéis aquí un ajuste que lo que hace es esperarse a decir el mensaje al empezar la llamada. Por lo tanto, si ponemos un segundo, en el momento que el usuario coge el teléfono, se esperará un segundo para decir hello, how can I help you today, por ejemplo. Muy bien, después tenemos en el apartado central todo lo que son las configuraciones dentro de la agente. Entonces el primer apartado son las funciones, y lo que es una ventaja de utilizar Retail AI es que ya vienen muchísimas funciones preconfiguradas, como por ejemplo la de terminar la llamada, transferencias a otros números de teléfono, transferencias de agente, ver la disponibilidad en tu calendario, agendar en tu calendario, enviar SMS, guardar variables, y si te quieres conectar con otro servidor o con otro endpoint en todo internet,
internet, pues entonces tendrías que crear una función personalizada, ¿vale? Que eso creé un vídeo también, así que os lo voy a dejar aquí. Después cerramos las funciones y nos vamos a la base de conocimiento. Ya os he explicado cómo se adjunta la base de conocimiento, pero aquí es donde se conecta, ¿vale? A la gente la base de conocimiento. Por lo tanto, le tendríais que dar a añadir y seleccionar la base de conocimientos que hayáis adjuntado antes. Muy bien, después tenemos los ajustes de la voz. Entonces, en background puedes poner diferentes fondos de sonido, como por ejemplo una cafetería, etcétera. Yo recomiendo que lo dejéis sin absolutamente nada porque empeora la transcripción en las llamadas. Responsiveness al máximo, no queremos latencia. Después, interruption sensitivity, ve jugando, ¿vale? Esto es la sensibilidad que tiene la gente a la hora de ser interrumpido. Por lo tanto, os recomiendo que lo bajéis un poco, ¿vale? Pero ir viéndolo vosotros, depende de la voz que tengáis. Si queréis que la gente haga expresiones como o ajá, podéis activar esto. Yo no lo hago, ¿vale? Porque me parece un poco exagerado. Y os recomiendo que tengáis esto activo, que hace que las transcripciones, en vez de poner un número como 1, ponga directamente la palabra 1. Esto es bueno sobre todo para la transcripción, para que sea mucho más precisa. Después, en Reminder Message Frequency, esto lo que hace es que si en 10 segundos el usuario no ha hablado, está en silencio, la gente lo que va a hacer es recordarle que está en llamada. Os recomiendo que lo dejéis así, ¿vale? No es muy importante. Después, importante, en este apartado de aquí lo que podéis hacer, si hay alguna palabra a lo largo del flujo de la conversación con la gente que hayáis notado que la gente pronuncia mal, es aquí donde debéis de ponerle la palabra, por ejemplo, mi nombre, Daniel, y ahora tendríais que ir a ChatGPT o a cualquier IA y decirle que os ponga el fonema de la palabra Daniel en la pronunciación IPA, y entonces os dará un texto que debéis de copiar aquí, ¿vale? Lo probáis y si no funciona lo volvéis a hacer otra vez y la gente ya lo puede pronunciar bien, lo cual también es una locura. Entonces esto ya estaría, vámonos abajo. Muy bien, continuando tenemos el apartado de las transcripciones. Os recomiendo que este apartado lo dejéis igual que yo, ¿vale? Este de abajo no da buenos resultados y después aquí podéis probar, ¿vale? Tampoco hay mucha diferencia, pero esto optimizaría la transcripción para rapidez y esto para precisión. Entonces, dependiendo del caso de uso, una u otra. Aquí lo que también podéis hacer es que si queréis que la gente utilice diferentes palabras a lo largo de la conversación, es decir, aumentar su léxico, aquí podríais decirle diferentes palabras para que las meta, aumentar su vocabulario, para explicarme mejor. Continuando, tenemos más configuraciones de la llamada. Lo primero, si estás haciendo a un agente outbound, es decir, de llamadas salientes, aquí lo que puedes configurar es, lo primero, si encuentra buzón de voz, que cuelgue. Lo segundo, si encuentra buzón de voz, puedes personalizar un mensaje para que le diga en el buzón de voz. Después aquí, si quieres hacer un IVR, lo típico de pulsa 1 para tal, pulsa 2 para tal, pues aquí lo podrías configurar. Aunque yo no te recomiendo que utilices IVRs. Justamente la gracia de estos agentes de voz es que no son robóticos y que suenan literalmente como humanos. Después, otro apartado que debéis de prestar muchísima atención es al de End Call on Silence, ¿vale? Esto es precaución. ¿Qué quiero decir? Pues este parámetro lo que hace es terminar la llamada si, por ejemplo, en 21 segundos el usuario no ha hablado, la llamada se termina. Esto lo que hace es ayudarte a prevenir gente que está en teléfono y de repente se queda en silencio y puede durar la llamada 1 hora y te cobran todo esto a ti, obviamente, o a tu cliente. Por lo tanto, el primero es para colgar si el usuario está en concreto 21 segundos en silencio, y el segundo es el total permitido de duración de la llamada. Podemos ponerle, esto depende del caso de uso, será unos minutos u otros, ¿vale? Para una llamada rápida no suele durar más de 4 o 5 minutos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí, pero repito, esto depende del caso, será uno u otro. Entonces, a los 4 minutos se colgará la llamada, tenedlo muy en cuenta. Y después está la duración de lo que suena el ring, ¿vale? Vamos a cerrar esto, vámonos a post-call analysis, ¿vale? Importante este apartado, ¿vale? Porque es muy útil, ya que lo que hacemos es guardar información o datos a lo largo de toda la llamada y después enviárselo, en este caso, por ejemplo, a nuestra plataforma de automatizaciones, N8N, aunque podríamos enviárselo a un CRM o lo que sea, ¿vale? O sea que como resumen podríamos guardar toda esta información en una base de datos, ¿vale? Para tener constancia de todas las llamadas y de la información específica que queramos de cada llamada. Cómo funciona es que le das a añadir y tienes distintos formatos de datos. Texto, selector, que son diferentes opciones, booleano de verdadero o falso. Por ejemplo, ¿ha agendado cita? Sí o no. A lo mejor quieres tener esa información para después poder hacer campañas a la gente que no ha agendado una cita, por ejemplo. O un número, por ejemplo, el número de teléfono. Y después aquí puedes elegir el modelo LLM. Predefinidamente tenemos el GPT-4o mini, ¿vale? Que es gratuito. Pero si quieres uno más potente, puedes hacerlo con el GPT-4.1 o lo que quieras. Cerramos y nos vamos abajo, ¿vale? Aquí ya nos metemos en un apartado que es más tema de legalidad, así que tampoco voy a daros consejos. Os recomiendo que habléis con un experto, ¿vale? Pero siempre que tratéis con información sensible, pues aquí es donde podéis configurarlo, ¿vale? Podéis elegir qué información se guarda, qué información no se guarda, si queréis las URLs, que se guarden las transcripciones y los audios, o si no lo queréis. Muy bien, después, siguiente configuración. Tenemos aquí un backup de voz. ¿Qué es lo que hace esto? Por ejemplo, nuestra voz de Eleven Labs falla, lo que podemos hacer es elegir otro proveedor de voz, ¿vale? En este caso sería OpenAI o Cartesia, que lo que haga es reemplazar esa voz en caso de
fallo. Esto da una capa más de seguridad a nuestro agente de voz. Continuando, tenemos las variables dinámicas, ¿vale? Que serían para testear. Entonces, por ejemplo, si estás en un proyecto y el cliente todavía no te ha dado los datos del CRM con todo lo que es la información de cada usuario, aquí lo que podríamos hacer es poner variables dinámicas predefinidas. Por ejemplo, podríamos poner que siempre que se teste el asistente, el nombre y el apellido del usuario sea Daniel, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, importante, aquí se os guardarán todas las variables que tengáis en vuestro prompt, ¿vale? Y las variables, para que lo sepáis, se guardan entre 2 llaves y 2 llaves, ¿vale? Por eso tengo resumen de la llamada aquí, ¿vale? Resumen, llamada anterior. Muy bien, perfecto. Pues continuando tenemos el apartado de Webhook Settings. Aquí es donde guardaremos un webhook que tengamos configurado, por ejemplo, en nuestro N8N. Y este webhook lo que hará es enviar desde Retail AI un análisis con toda la información extensa de la llamada y todas las variables dinámicas que hayamos configurado aquí, y se la enviaremos a nuestra plataforma de N8N o Make o lo que sea. De manera que podamos hacer con esa información, ya sea la transcripción, ya sea las variables de la llamada, de manera que después en nuestro N8N tengamos toda la información de cada llamada y podamos hacer lo que queramos, desde enviar emails al correo que hemos recibido desde la llamada o guardar esa información en una base de datos, lo que queramos realmente. Y para que lo tengáis en cuenta, esta URL se activa 3 veces en vuestro escenario de N8N, ¿vale? La importante es la tercera, ¿vale? La primera vez se os activará un evento de Start Time, a ese no le hagáis caso, después al de End Call, que tampoco le tenéis que hacer caso, y el último es el importante, que es el End Call Analyze. Aquí es donde está toda la información importante. Os bajáis abajo del todo y lo veréis todo. Y después aquí, por precaución, hay un timeout para el webhook que si no llega en 5 segundos, pues directamente no funcionaría. Y por último están los MCPs, que bueno, si no controlas de MCPs, no te recomiendo que te metas en MCPs porque tampoco te aportan tanto valor, por lo menos en este caso de uso que es de agentes de voz. Una vez tenemos claro todo lo que es la configuración de la gente, a la derecha del todo tenemos un apartado para testear. Y para que lo sepáis, tenemos 3 formas de testear. Una es mediante audio, que no te recomiendo al inicio que la utilices, solamente para saber la voz, pero no te recomiendo que la utilices. Después te recomiendo que utilices siempre la de manual chat, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí te pone exactamente cuando hay una transición o cuando se ejecuta una función, cuál ha sido el resultado de esa función. Por lo que te recomiendo 100% que utilices el chat siempre al inicio de tus desarrollos. Y por último, una vez ya tienes más o menos validado, ¿vale? Por así decirlo, el cliente te ha dicho que está ok, el agente, y tú también crees que está bien el agente, te recomiendo que lo que hagas es irte a IA simulada. Esto lo que hace es que te permite crear un avatar como si fuera el que va a recibir o al que le va a llamar el agente de voz para testearlo. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepas que cuando tú estás testeando sabes realmente cómo funciona el agente de voz, por lo tanto no eres la persona más adecuada para testearlo. De esta manera le puedes literalmente crear una identidad al avatar, ¿vale? El objetivo de la llamada y la personalidad, y en el momento que lo guardes se te irá aquí y podrás crearte como 15 o 20 avatares para después seleccionarlos todos y darle a testear, de manera que esos avatares testen mediante inteligencia artificial tu agente de voz y tengas otra capa más de testeo, lo cual te permite crear un agente de voz mucho más profesional porque tienes también otros 20 puntos de vista más para ver si realmente funciona o no funciona tu agente de voz. Ten en cuenta que cada vez que testees esto te va a consumir tokens, por lo tanto te va a consumir créditos, ¿vale? Y ahora ya sí, por fin ya sabes cómo configurar profesionalmente tu agente de voz. Pero esto es solamente el inicio. Todavía faltaría lo que es el prompt, integrar las bases de conocimiento, entrar en detalle en las funciones de la agente y cómo se integran también en el prompt, cómo se hace realmente las transferencias de llamada y una parte muy importante, las automatizaciones del backend que tendremos de nuestro agente de voz en N8N. Por lo que realmente si quieres aprender a crear agentes de voz, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, ya que solamente subo vídeos de asistentes telefónicos y de sus automatizaciones. Y además todo está orientado a ponerlo en producción en empresas. Y si directamente tienes una empresa y quieres contactar conmigo para ver cómo te puedo ayudar a implementar esto en tu negocio, haz clic en el primer enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.